Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor senador Carlos Aceves del Olmo, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Diputado Martín Rico Jiménez, presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Señores senadores, señores diputados aquí presentes. Contador Víctor Borrás Etienne, director del Infonavit. Estimada secretaria, estimado secretario, querida Margarita. Estimados directivos del Infonavit, arquitecto Rafael Riva Palacios, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit, señoras y señores notarios que hoy nos acompañan, muy estimados promotores de vivienda comprometidos con el país, muy estimadas y muy estimados trabajadores acreditados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y hoy beneficiarios de estos primeros departamentos de Hogares Ceilán, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Verdaderamente estoy muy contento por poder acompañarlos en esta inauguración del conjunto habitacional Hogares Ceilán. Sin duda este día va a marcar un antes y un después, no solo en la vida de las familias que reciben finalmente su casa, su departamento, sino también estoy seguro en la forma en que se desarrolla vivienda digna y sustentable en nuestro país. Agradezco también la presencia del señor director del organismo de vivienda del Distrito Federal y el apoyo otorgado por el gobierno de la ciudad a este proyecto. Saludo pues con un gran afecto a todas las familias que están aquí con nosotros. Me da mucho gusto que pues muchas mujeres, por cierto, lo cual es signo afortunado en nuestros tiempos. Muchos de ustedes están cumpliendo el sueño de tener por primera vez un hogar propio, un lugar que les dé tranquilidad y certidumbre para pues enfrentar el futuro, para que ustedes y sus familias puedan vivir en una comunidad más unida y solidaria. A mí me da mucho gusto porque recuerdo que aquí en la Ciudad de México la primera vez que vivía en un departamento que rentaba era más o menos como estos también, de 60 metros, aunque tenía 2 recámaras, no sé cómo le hicieron para meter la tercera, ahorita vamos a ver, pero se ven bastante bien en el video. Y también el primer departamento que compré, mi primera casa fue ya más o menos un poquito más grande, pero también como estos, y tengo muy gratos recuerdos de eso. Incluso el primero viví ahí en la colonia Portales, y sé de la emoción de tener por primera vez pues una casa propia. Así que felicidades. Yo estoy convencido, amigas y amigos, que la casa, la vivienda, el departamento es una garantía de dignidad humana, es una garantía material de la dignidad humana. Y también es el instrumento más necesario para formar la familia. Claro que se requieren muchas cosas, educación, valores, ejemplo, pero vaya, si no hay un hogar propio es mucho más complejo poder tener la intimidad y la cercanía que se quiere tener y se debe tener con los hijos. Así que felicidades por ello. Qué duda cabe que también la vivienda es una semilla de un México más próspero, más justo y también más seguro. Hoy hacemos entrega de las llaves de este nuevo hogar a las primeras 10 familias, de un total de 726 que van a habitar este conjunto habitacional, que pues la verdad tiene una historia muy importante. La verdad, director Víctor Borrás, qué bien les quedó este proyecto. Mis felicitaciones, me parece que nuevamente el Infonavit se saca un 10 con esto. Y bueno, es una cosa importante, es importante recordar lo que vimos, que esto estaba abandonado. Era un cascarón de edificios, o eran varios cascarones de edificios más bien, en ruinas, en manos de delincuencia, abandonado, con problemas legales. Y finalmente, con el apoyo del Infonavit, se logró rescatar primero, darle forma legal, hacer un proyecto en toda forma y transformarlo en este magnífico proyecto habitacional. Que por otra parte, tiene enormes ventajas. Primero, va a estar súper comunicado. El tren ligero
que finalmente hicimos y está en operación precisamente desde Buenavista, desde la estación de tren de Buenavista hasta Cuautitlán, por allá cerca de Huehuetoca. Tiene una estación aquí muy cerca, de tal manera que van a poder llegar los moradores de esta, pues en cuestión de 10, 15 minutos al centro de la Ciudad de México, ahí a Insurgentes, o al revés, otros 10, 15 hasta el Estado de México. Está el Metrobús, que también se acaba de hacer recientemente y que pasa también cerca de aquí. El metro, está también cerca de aquí el gran parque bicentenario que hicimos, en donde era la antigua refinería de Azcapotzalco, el mayor proyecto de remediación de su tipo en todo el mundo, de remediación de suelo, en fin, unos departamentos sencillos, accesibles en precio, por ahí de entre los 600, 700, poco más menos. La verdad está bastante razonable para una casa de 3 recámaras. Y algo que a mí me parece extraordinario y que a mí me emociona mucho y me gusta, que es todos los aditamentos ahorradores y amigables con el medio ambiente que tiene. Los acabamos de ver. Primero, los calentadores de agua a base de energía solar. Esto es muy importante porque un insumo bien específico en el gasto de las familias es precisamente el pago del gas, que a pesar de que lo subsidiamos mucho, de cada peso que cuesta el gas LP en México estamos pagando casi la mitad, 50 centavos el gobierno. A pesar de que se subsidia mucho, es un costo bien importante para las familias. El tener calentadores de solares, y bueno, en algunos casos estarán acompañados de calentadores de paso, dependiendo de la ubicación del proyecto, etcétera, me imagino que es el caso, ahorra significativamente el consumo de gas de las familias. Y es ahorro para el gobierno, que no tiene que subsidiar ese gas que no se consume, y es ahorro para las familias. La iluminación de las plazas, por lo pronto la que está aquí a mi derecha, también tiene celdas solares fotovoltaicas, que al igual que la luz que va a iluminar las escaleras, van a ser una inversión que no va a implicar costo para las familias. Todos los que hemos vivido alguna vez en un condominio o en un conjunto habitacional grande, chicos, sabemos que el lío es que quién va a pagar la luz comunal y todo el mundo se tira la bolita, etcétera, etcétera. Y si uno quiere tener luz en su edificio, por lo menos tiene que pagar por su propia cuenta y desconectar al vecino, es un lío, ¿no? Aquí, por lo pronto, la luz no le va a costar, la luz comunal, los espacios más importantes no le van a costar a los vecinos. Pero aún así hay algo que me parece sensacional en el proyecto del Infonavit, y es que junto con el pago de la mensualidad hipotecaria viene el pago de la mensualidad de mantenimiento, que también es un lío en el desarrollo comunitario de nuestras ciudades, ¿no? Generalmente los vecinos o las vecinas más generosas, más comprometidas, más responsables son las que organizan, y ahora sí va a ser la presidenta del comité, ella andan casa por casa, oye, la cuota, y hoy no te pago, mañana sí, etcétera, etcétera, y espérame tantito. Y da mucho coraje porque hay unos vecinos que se ve que se echan unos pachangones y no pagan la cuota, y pues eso, ¿no? Y todo hacen pues de polizonte, ¿no? De gorrones, como dicen los mexicanos, o de free rider, como dicen los americanos, pero el hecho es que son los vecinos los que pagan todo, y siempre hay algunos que no. Aquí la cuota viene pareja, y no va a implicar un sacrificio mayor de alguno de los moradores, porque hay una administración profesional que paga el Infonavit, lo cual me parece también una extraordinaria medida, que no va a cancelar desde luego la participación de los vecinos, que van a tener un rol dentro de la propia administración. Me parece un proyecto muy, muy completo. Ya no digamos de otros elementos ambientales, también en lo que es pionero el Infonavit y probablemente este conjunto. Ya conocíamos por ejemplo, los excusados de bajo consumo de agua, que ahorran considerablemente agua. Probablemente el agua de uso doméstico en esta y en otras ciudades, donde más se consume es en la regadera y en el excusado. En la regadera porque se desperdicia mucho esperando que se caliente el agua o no se cierra la llave, y porque hay fugas en los sanitarios o porque los sanitarios son de descargas muy, muy grandes. Estos tienen mecanismos ahorradores bien importantes,
pero hay un dispositivo que yo no había visto en un conjunto habitacional de este tamaño, y que es el uso del agua jabonosa. ¿Y qué es esto, amigos? Que el agua que se utiliza en el lavabo o en la regadera, en lugar de que se vaya al drenaje, como se va, estoy seguro, en la casa de casi todos nosotros, se trata aquí mismo y junto con el agua que se captura en las azoteas, se va a otros tanques que se utiliza a la vez para los sanitarios. Con lo cual hay un ahorro de casi el 40% de agua que le da a este conjunto habitacional características ambientales verdaderamente excepcionales, de las cuales se debe sentir muy orgulloso el Infonavit, muy orgulloso los beneficiarios de estas casas, y yo también me siento, honestamente, pues muy orgulloso de que este gobierno esté tomando medidas ambientales como estas. Esto entra dentro del concepto del Infonavit de hipoteca verde, que empezó dándole un poquito más de crédito a las casas que tuvieran estas características ambientales y que hoy, merced a la persistencia del director y de la Asamblea y de los representantes tripartitas del Infonavit, hoy prácticamente todos los créditos del Infonavit son hipotecas verdes. Entre paréntesis también, quiero felicitar al Infonavit por lo que acaba de decir su señor director, que el año pasado, con todo que no fue un año de crecimiento económico, fue importante, pero no tanto como lo había sido 2010, el Infonavit otorgó ya su $500,000 de créditos por primera vez en un año. Esto me parece verdaderamente excepcional, extraordinario, digno del más amplio mérito, y habla de la eficacia con la que está siendo gobernado el Instituto de Vivienda. Por otra parte, amigas y amigos, hay que decir que este desarrollo forma parte de un amplio esfuerzo que estamos celebrando a nivel nacional. Ustedes, amigas, amigos que están recibiendo este apoyo de crédito, tienen, por ejemplo, un beneficio en los créditos del Infonavit. Si sumamos los créditos del Infonavit, más los apoyos para Esta es tu casa que está dando Conavi, estamos hablando de que ya hemos otorgado casi 6 millones de apoyos para vivienda en lo que va de esta administración, la mayoría de ellos créditos. Se trata, pues, de créditos o de subsidios para hacer realidad el sueño de tener una casa propia. Por ello puedo decir con toda certeza, amigas y amigos, que este ya es también el sexenio de la vivienda en el país. Y todas estas buenas noticias, incluyendo la puesta en marcha de Hogares Ceilán, que de suyo merece la más laudatoria de las observaciones, no se compara con la segunda noticia y más importante que también damos el día de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, el Infonavit apoya a todos sus asegurados con crédito. Y la verdad es que le descuenta al empleador, al patrón, pues hasta 5% de cuota para el Infonavit. Parte de ello, pues se va a una subcuenta de vivienda o una cuenta de vivienda de cada trabajador. Que bueno que cuando se toma el crédito, pues se usa o se usaba parte de esa cuenta. Y la verdad, sin embargo, hay millones y millones de trabajadores que a lo largo de su vida, pues nunca tomaron un crédito del Infonavit. Es decir, nunca dispusieron de la subcuenta de vivienda. Y lo que estamos haciendo en esta administración y también en la anterior, empezó en la anterior, precisamente bajo la dirección de Víctor Borrás, es sanear al Infonavit de tal manera que ni siquiera se hace indispensable, es decir, que el Infonavit es rentable a partir del manejo del crédito mismo, no tanto a partir de las cuentas que se van abonando, sino el manejo del crédito. Es decir, está bien manejado, se empiezan a recuperar los créditos, se empieza a otorgar más crédito, $500,000 al año, como he mencionado, lo cual es un signo de eficiencia notable. Pero ¿qué pasaba? Muchos trabajadores pues simplemente se tenían que resignar a que lo que habían aportado con sus patrones al Infonavit, pues ahí se lo quedaba el Infonavit. No lo volvían a ver, porque ni sacaban crédito, ni lo usaban para su casa, nada. Lo cual no dejaba de ser ciertamente una injusticia.
y pensando en los trabajadores, en los que adquieren su vivienda como nuestras amigas y nuestros amigos que hoy la adquieren, y en los que no la adquieren pero han hecho cuotas al Infonavit a lo largo de su vida. Es por lo cual presenté al Congreso de la Unión en el año 2009 una iniciativa de reforma a la ley del Infonavit, mediante la cual propuse a las señoras y señores legisladores cambios a fin de que los trabajadores no solo pudieran ejercer de mejor manera su crédito, sino además que también pudieran disponer del dinero que ya hubieran aportado a la cuenta del Infonavit si no lo iban a usar para su casa. Después de una amplia discusión, donde las y los legisladores enriquecieron esta iniciativa, se enfrentaron también, y yo aprecio mucho las gestiones de todos los legisladores aquí presentes, y en particular de quienes presiden comisiones importantes, como la del Trabajo, el senador Aceves, o la de Vivienda, el diputado Rico, en fin, porque pues dieron el debate, hablaron de los beneficios de estos cambios, y finalmente, en votaciones divididas, complicadas, se logró la aprobación de estos cambios. Esta reforma, amigas y amigos, es muy importante para los trabajadores del país. Y déjeme decirle que con todo y lo bonito y lo mucho que me gusta el conjunto Hogares Ceilán y el cambio de vida que le va a dar a 726 familias que van a vivir aquí, ese cambio quizá no es tan importante como el de los cambios a la ley del Infonavit. ¿Por qué? ¿A cuánta gente va a beneficiar los cambios a la ley del Infonavit? Pues obviamente a todos los trabajadores, los cambios de forma que me voy a referir. Pero el solo hecho de devolverle el dinero de la cuenta de vivienda del Infonavit, estamos hablando de que este cambio va a beneficiar, calculamos, ahorita a casi o alrededor de 2 millones de trabajadores en el país, a las cuales les vamos a devolver su lana, les vamos a devolver su dinero, que no sé por dónde andará el promedio, pero van a ser casi unos 50,000 pesos quizá, puede que más, puede que menos, para los trabajadores. 50,000 pesos que ya, digamos, se habían quedado en el Infonavit, se le van a devolver a los trabajadores, y estamos hablando de 2 millones de trabajadores. Y ese beneficio, además, se va a extender en el tiempo y probablemente hablemos de muchos millones más. Yo honestamente creo que hay muy pocos antecedentes, amigas y amigos, en la vida pública del país, en la cual una institución pública como el Infonavit, una instancia del gobierno, devuelva tanto dinero a tanta gente. Así que felicidades por ello. Esto puede variar. Hay muchos trabajadores que cotizan mucho menos, hay muchos trabajadores que cotizan más, que trabajaron más años, que trabajaron menos antes de la reforma, por eso puede variar. Hay gente que recibirá ciertamente mucho menos de la cifra que he dado y hay gente que recibirá más, pero calculamos que ese puede ser, y ojalá el director nos pueda luego precisar más o menos el promedio, pero pues puede andar por esa cifra, quizá menos, pero en fin. Me comentaba la secretaria del Trabajo que ella fue procuradora precisamente de los trabajadores, que las demandas que entabló la Procuraduría arrojaban más o menos un promedio como el que he descrito, y de ahí tomo la cifra, pero esto evidentemente puede variar. El hecho es que la cuenta de vivienda va a implicar una devolución neta de dinero a los trabajadores que podrán usar junto con su retiro. Esta reforma, pues, va a traer enormes beneficios que voy a enunciar a continuación. Primero, y como he dicho, la ley modificada, permitirá que los trabajadores que por alguna razón no utilizaron su crédito Infonavit puedan recibir el dinero que ahorraron durante años y años en lo que se llama la subcuenta de vivienda. Esto es muy relevante, ya que la ley hasta ahora vigente no contemplaba, no permitía, digamos, que al retiro de un trabajador recuperara el dinero que había ahorrado, por lo cual tenía que iniciar, como ya dijo el director Borrás, un costosísimo juicio, complicado, y que después del juicio, pues a lo mejor el juez decía que sí, y entonces el Infonavit le devolvía. Ahora se le va a devolver el saldo de la subcuenta de vivienda a los pensionados mediante un procedimiento sencillo, ágil y amable. ¿Cuánto se le va a devolver a cada quien? Cada uno de nosotros tiene en su Afore, por ejemplo, un estado de cuenta, y ahí vienen varios rubros. Viene los fondos del SAR hasta tal año, hasta tal otro. Viene también
el saldo de la subcuenta de vivienda de Infonavit. Ese es el saldo que ahora se va a poner a disposición del ahorro de retiro de cada beneficiario. Esto va a beneficiar a los llamados pensionados de la generación de transición, es decir, aquellos que empezaron a cotizar o empezamos, porque creo que yo también estoy en ese supuesto, ¿no?, que empezaron a cotizar en el Seguro Social hasta julio de 1997, cuando se hizo la reforma. En el corto plazo, insisto, podría beneficiar a cerca de 2 millones de trabajadores que ya están pensionados y no ejercieron su crédito de vivienda, es decir, gente que ya se retiró, se pensionó y se quedó su subcuenta de vivienda ahí. A estos 2 millones se les puede entregar de inmediato porque ya están pensionados. ¿Esto involucra cuánto? Involucra recursos por alrededor de 19,000 millones de pesos, es decir, una cifra verdaderamente extraordinaria. Además, en los próximos 25 años, esta medida, calcula el Infonavit, podría beneficiar a un universo potencial de 19 millones de trabajadores que en la medida en que se vayan retirando podrán, obviamente, tomar el beneficio del saldo de su subcuenta de vivienda. Así que quiero decir que también he instruido a la Secretaría de Hacienda a agilizar el establecimiento de los procedimientos para realizar esta devolución. Se trata de una medida que apoyará de manera directa al bolsillo de millones de trabajadores. Efectivamente, la gente que ha demandado ya la devolución a través de un juicio tiene más o menos un promedio de 50,000 pesos en los saldos de las demandas. Ya considerando a todos los trabajadores, el promedio es de aproximadamente 20,000 pesos por trabajador, y este promedio a futuro, en la medida que se siguen acumulando saldos trabajadores, será alrededor de 37,000 pesos. En fin, el hecho es que millones y millones de trabajadores van a recibir lo que hasta ahora no podían recibir, que es el saldo de la subcuenta de vivienda del Infonavit. Segunda reforma que ya mencionaba el director. Antes los trabajadores recibían el crédito en veces del salario mínimo, lo cual pues no deja de ser complicado. Ahora parece una reforma simple, lo es, pero es muy útil. Con las reformas a la ley también tendrán la opción de recibir el crédito en pesos. ¿Cuánto me vas a prestar? 200,000, 150,000, 300,000, en lugar de veces el salario mínimo. ¿Qué ventaja tiene, entre otras? Que los trabajadores van a poder elegir un esquema con pagos fijos establecidos en pesos en lugar de veces de salario mínimo, lo cual le va a dar más claridad a todos de saber cuánto se paga por la hipoteca durante la vida del crédito. Tercero, algo también nuevo, los trabajadores pueden solicitar un segundo crédito. Hay gente que ya sacó su crédito de Infonavit, ya lo pagó y todos contentos. Pero aunque ya haya sacado un crédito, puede ir por otro crédito. Y con esta reforma, quienes han ejercido un crédito al Infonavit y lo hayan pagado, pueden acceder a un nuevo financiamiento por parte del instituto en coparticipación con otras entidades financieras. Esto es reflejo de que hoy existen condiciones económicas y familiares para que las y los trabajadores no tengan solo acceso a lo indispensable, sino que puedan ampliar su patrimonio familiar. Y también es resultado de la solidez de nuestras finanzas públicas y en particular de la solidez financiera del Infonavit, que a lo largo de estos años ha sido administrado con honestidad y con eficiencia. Estoy seguro, pues, amigas y amigos, que estas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión e impulsadas en particular por los legisladores aquí presentes, le van a abrir las puertas de un hogar digno a más y más mexicanas y mexicanos en los años por venir. Pero además van a darle un ingreso adicional a 2 millones de trabajadores que ya están retirados y que va a ser una ayuda bastante buena, y también a otros que aún no se han retirado les van a permitir incrementar su retiro potencial, disponiendo de un dinero del cual no podían disponer hasta antes del cambio de la ley que se va a publicar el día de mañana y que he firmado hace un momento. Amigas y amigos, sabemos en el gobierno federal que contar con una vivienda digna
significa contar con un patrimonio, tener seguridad, protección, una base sólida desde la cual la familia puede comenzar un futuro mejor. Pero también significa tener un espacio esencial para la formación de niñas y niños sanos y felices. Un lugar para enseñarles a los hijos a ser mejores mexicanas y mexicanos. Y esto es fundamental también, al enseñarles valores, es fundamental para fortalecer nuestro tejido social y lograr que México supere todos sus desafíos. El darle a la gente, a los niños, a los muchachos, condiciones más dignas de vida, sin hacinamientos, por ejemplo, también contribuye a crear una sociedad más sana. Y así sea indirectamente, eso también nos ayuda, desde el fortalecimiento del tejido social, a enfrentar otros problemas como los que se enfrentan en el país y en esta ciudad, como es la inseguridad o la violencia que los mexicanos padecemos. Efectivamente, para hacer frente a ese problema, sabemos que es un problema serio, tenemos una estrategia y esa estrategia tiene 3 ejes medulares. El primero y el más obvio, el más visible, es enfrentar y someter a los criminales. Y para eso lo hacemos con toda la fuerza pública, con las policías locales, que son las más inmediatas y las más cercanas, las más obligadas a atender al ciudadano, también con la Policía Federal y en nuestro caso incluyendo Fuerzas Armadas en auxilio a las autoridades y policías locales cuando así lo requieren. Segundo eje de la estrategia, más importante que el primero, consolidar instituciones de seguridad y justicia. En el gobierno federal estamos trabajando para remover a los malos elementos y para hacer más profesionales tanto a la Policía Federal como a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque queremos que las familias mexicanas, en lugar de tenerle miedo a los policías, como ahora la verdad ocurre, le tengan y le tengamos confianza a nuestros policías a partir de que sean instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y no de proteger a los delincuentes. Yo he dicho que el día que tengamos 32 policías estatales confiables y eficaces, ese día terminaremos de resolver nuestro problema de inseguridad. Y tercero, crear un tejido social mucho más cohesionado, un tejido que impida que la delincuencia florezca en la sociedad, permea la sociedad. Y un ejemplo es, pues, las políticas públicas sociales, las políticas de educación, las de salud, las de espacios recreativos, las de parques como el Parque Bicentenario, las de las estancias infantiles. Otro ejemplo de construcción de tejido social es precisamente vivienda y vivienda digna. Y no solo se trata de construir más casas o departamentos, se trata de que construirlas con dignidad, como espacios dignos adentro de la puerta de la casa y afuera de la puerta de la casa, que cuenten con todos los servicios, agua, luz, drenaje. Además, va a contar con internet, algo que me parece, con banda ancha, algo que me parece pues una innovación también muy destacada del Infonavit, de los desarrolladores, a quienes felicito también. Van a tener acceso cercano a escuelas, a servicios de salud, a transporte público, a parques, áreas comunes que permitan la convivencia con vecinos. Creo, amigas y amigos, que esa es la mejor manera de resolver nuestro problema de seguridad. No solo enfrentando a los criminales, no solo construyendo nuevas policías y mejores, sino también y fundamentalmente reconstruyendo y fortaleciendo tejido social en nuestras comunidades a través de salud, a través de educación, a través de espacios recreativos, a través de vivienda, como este gran conjunto que es Hogares Ceilán. Este esfuerzo lo hemos realizado y ya dando frutos. Hemos concretado en muchos estados de la República la cobertura universal de salud. Falta darle un último empujón aquí en el Distrito Federal precisamente. Otro ejemplo es haber creado más de 9,000 estancias infantiles para hijos de madres trabajadoras en el país, casi el doble de todas las estancias y guarderías que se hicieron en el siglo XX en México. La hemos hecho en estos 5 años. Lo estamos haciendo a través de haber construido casi 1,000 bachilleratos nuevos en el país, casi 100 nuevas universidades, aparte del campus en otras 50 más, en fin. En suma, amigas y amigos, estamos trabajando fuerte para que cada vez más mexicanos
tengan garantizado dónde vivir con dignidad, tengan servicios médicos, tengan un lugar confiable donde dejar a sus hijos, las mamás, cuando trabajan. Un México donde haya escuela para los jóvenes. Estamos trabajando para lograr una sociedad más solidaria, más unida, más cohesionada, una sociedad que cuente con las herramientas para enfrentar y superar cualquier desafío, incluyendo el desafío de la inseguridad. Son solo pues algunos ejemplos de las cosas que estamos realizando. Amigas y amigos, reitero mi más sincera felicitación, por una parte, a las nuevas dueñas y a los nuevos dueños de un departamento aquí en este bello desarrollo. Felicitar también a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, particularmente a los pensionados, que a partir de hoy, bueno, a partir de mañana, podrán recibir los fondos que ellos mismos acumularon en su subcuenta de vivienda de Infonavit y que no podían retirar. Y felicitar desde luego al Infonavit por el rol tan determinante que ha tenido en estos proyectos. Enhorabuena pues para todos, muchas felicidades y muchas gracias a los legisladores que fueron parte crucial en este proyecto. Muchas gracias.